Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a su canal de la Santa Biblia Hablada, para tener este maravilloso encuentro en torno a la Santa Palabra de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les acompañe, que Dios les dé la fortaleza de seguir adelante, de seguir en este caminar de su Santa Palabra. Que Dios les ayude a solventar las dificultades que cada uno de ustedes también pueda tener en medio de sus vidas. Alabo y bendigo a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos permite reunirnos como familia, como hermanos, para compartir la Santa Palabra, para tener ese encuentro personal con el Señor a través de su palabra, para discernir a la luz de la palabra de Dios, para abrir el corazón, para abrir nuestra vida, para tener ese maravilloso encuentro con Él. Y abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra vida, Dios también puede cambiarnos, Dios también puede transformar nuestro ser, Dios también nos puede ayudar. Pero tenemos que abrir nuestro corazón a su santa palabra y este maravilloso encuentro, que nos ayude también Dios a discernir, que nos ayude el Señor también a verdaderamente hacer su voluntad. Hemos escuchado en el capítulo 1 del libro del profeta Jonás, cómo Jonás, Dios le habla a Jonás y Jonás no hace lo que Dios le está mandando. Jonás se rehúsa, Jonás se aleja de Dios. Dios le habló y él hizo más su voluntad, Jonás, que la voluntad de Dios. Dios le dijo: levántate y predica en contra de esta ciudad de Nínive, porque el mal ha llegado hasta mí, le dijo Dios. Entonces Jonás no quiso hacer lo que Dios le estaba mandando, sino que hizo lo que él quiso, se fue, y hemos visto y escuchado cómo ya en el final del versículo del capítulo 1 de este libro del profeta Jonás, pues Jonás es lanzado al mar, para que el mar se calmara y para que no murieran todos los que iban en el barco, a causa de que Jonás se había rehusado. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios. Pero también escuchábamos cómo él reconocía que él era el que había fallado, que él era el que había desobedecido a Dios y que por eso pues tenían que arrojarlo al mar para que el mar cesara. En este día vamos a escuchar el capítulo número 2 del libro del profeta Jonás. Este capítulo 2 tiene 11 versículos, pero hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendientes de lo que el Señor nos va a presentar a través de su santa palabra. ¿Por qué? Porque va a haber también algo que va a suceder, y es que Jonás se lo va a tragar un pez, una ballena, un pez grande, gigante, y después lo va a arrojar allá a la orilla de la playa. Pero nos va a dar una referencia de que como Jonás duró 3 días en el vientre de un cetáceo, así va a durar el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, y al tercer día resucitará. Pero vamos a estar muy atentos y te invito a ofrecer esta santa palabra de Dios por ti, por tu familia, por tus intenciones, por tus necesidades. Yo ofrezco esta palabra de Dios en este día por todos los sacerdotes del mundo entero, para que Dios siga derramando sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que sigan predicando la palabra del Señor con valentía, con humildad, con sencillez, y que aleje de ellos todas las acechanzas del enemigo. Anímate tú también a ofrecer la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Libro del profeta Jonás, capítulo 2. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez.
Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra, de poder estar reunidos en torno a la palabra del Señor. Y qué maravilloso es poder también dedicarle tiempo a Dios. Qué maravilloso es poder dedicarle tiempo también al Señor y a su santa palabra en este día, donde vamos a compartir el capítulo número 2 del libro del profeta Jonás. Qué maravilloso es el Señor, que nos permite poder reunirnos para así poder tener ese encuentro con Él a través de su santa palabra. Este capítulo 2, en sus 11 versículos, nos va a presentar cómo un pez, un cetáceo, se va a comer a Jonás y después lo va a arrojar a la orilla en la tierra. Y les invito a todos ustedes, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta, un like a la enseñanza y vamos a compartirla entre tus amigos, tu familia, tus redes sociales, entre todos. Anímate a compartir la santa palabra de Dios para que día a día vaya creciendo esta hermosa familia de reunirnos todos los días en torno a la santa palabra del Señor. Nos hemos reunido en este día para compartir el capítulo número 2 del libro del profeta Jonás, que ya hemos escuchado su lectura. Pero ahora vamos a reflexionar con ella. Ahora vamos a dedicarle tiempo a tener ese encuentro personal con el Señor a través de su santa palabra. Y es maravilloso cómo inicia este capítulo 2. ¿Por qué? Porque nos va a presentar cuántos días o qué pasó con Jonás. Vino un pez, se lo comió por orden de Dios y vamos a comprobar y ver cuántos días duró Jonás en el vientre de un cetáceo, que es la referencia también que se nos va a presentar del tiempo en que va a durar Cristo en el seno de la tierra. Pero vamos a escuchar cómo lo presenta el versículo número 1 de este capítulo 2 del libro del profeta Jonás, y dice así: Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás. Esta primera parte del versículo 1 nos presenta que Jonás ya Jonás está en el mar, lo han arrojado en medio del mar. No tiene a dónde ir, no tiene a dónde llegar, está en medio de las aguas, en medio del mar, en medio del océano. Y Dios le va a ordenar a un gran pez que se coma a Jonás. ¿Para qué? Para que lo mantenga con vida, para que no vaya a morir Jonás y vaya a hacer la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque en medio de ese gran océano, Dios envió a un pez que se lo tragara. En medio del océano, en que nosotros podamos vivir de problemas, dificultades, incertidumbres, en medio de un océano de tantas calamidades que podemos sufrir cada uno de nosotros, Dios envía siempre su ayuda. Dios envía siempre a personas a ayudarnos. Envía siempre a alguien que nos va a tender la mano, que nos va a ayudar a solventar las dificultades. Así lo presenta el profeta Jonás cuando dice: Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás. ¿Para qué le ordenó? Que se lo comiera. ¿Para qué? Para que Jonás viviera, para que Jonás no muriera, para que Jonás pudiera ir a hacer lo que Dios le había mandado. Cuando tengas problemas, dificultades, estés en medio de un océano de dificultades, de incertidumbres, Dios va a enviar a una persona a ayudarte. Dios va a enviar tu ayuda, pero tú tienes que aceptarla. Tú tienes que abandonarte en las manos de Dios para recibir con humildad esa ayuda. Y dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez o en el vientre del cetáceo. ¿Cuántos días duró Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. Pero también vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los evangelios, que nos va a presentar de cuánto tiempo va a durar el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Por eso, con humildad y sencillez, vamos a escuchar lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios. Y les invito a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo número 40. Anímate a buscarlo en la palabra de Dios, anímate a escribirlo en los comentarios. El Evangelio de San Mateo, capítulo número 12, versículo número 40. Y no tengas miedo de responderlo y de escribir en los comentarios la cita bíblica, para que podamos ver a la luz de la palabra de Dios esto que pasó con Jonás, cómo el Señor también lo va a referir hacia él, cómo el Señor también lo va a manifestar, de que así como Jonás duró ese tiempo, también el Hijo del Hombre va a durar ese tiempo en el seno de la tierra para después resucitar. Evangelio de San Mateo, capítulo número 12, versículo número 40, y dice así: Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y esto lo presenta el Señor y nos lo da a conocer el evangelista San Mateo, capítulo 12, versículo número 40, de que así como Jonás, y da esta señal que pasó hace muchísimo tiempo atrás y lo va a tomar para él, y le da a conocer también en medio de esa gente, en medio del pueblo al que le está hablando, y le dice así como Jonás, es decir, refiere a lo que estamos compartiendo en este día. Duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, para después volver a la vida, para después volver y con el Señor Jesús a la resurrección. Jonás fue liberado de la esclavitud de la muerte para volverlo a la vida otra vez, que no muriera y llegara allá a hacer lo que el Señor le pidió. Entonces con Jesús le dieron muerte. Va a durar 3 días, 3 noches en el seno de la tierra y va a resucitar para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo? Capítulo número 12, versículo número 40. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y nos da esa maravillosa referencia de lo que hemos escuchado también en el libro del profeta Jonás, en este capítulo número 2, versículo número 1. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y
vamos a prestar atención a lo que va a suceder, porque Jonás va a hacer una oración a Dios desde el lugar donde está. ¿En dónde está? En el vientre del gran pez. Escuchemos lo que dice el versículo número 2. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del gran pez. ¿Qué va a hacer Jonás? Le va a orar a Dios. Jonás va a hablar con Dios. Dios le habría hablado a Jonás de que tenía que levantarse e ir a Nínive a predicar allá contra ellos toda la maldad que han cometido. Jonás no le hizo caso. Jonás se fue a buscar un barco para irse a Tarsis. Dios manifestó todo, fue tirado al mar, se lo tragó el pez. Si Jonás hubiera ido allá a Nínive, no hubiera tenido que pasar esto, pero era también una manifestación de lo que iba a suceder más adelante. Entonces Jonás hizo todo esto por no querer ir a anunciar la palabra de Dios, pero ahora, desde el lugar donde está, va a elevar una oración a Dios, como lo presenta el versículo número 2, cuando dice: entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, y vamos a escuchar esa oración de lo que nos presenta el versículo número 3. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Esta es la parte inicial de la oración. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. En la angustia, en la dificultad, en la incertidumbre, en los problemas que está viviendo, llamó a Dios. Llamó a Yahvé y me respondió. Llamó a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios le va a responder. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. ¿Por qué? Porque iba a morir. Estaba en medio del mar. No tenía dónde ir, qué hacer, estaba a punto de morir, pero Dios no lo dejó morir. Dios lo liberó desde el lugar de los muertos y él escuchó la voz de Jonás, porque Jonás también se atrevió a hablarle a Dios. Se atrevió a reconocer que él era el causante de todo eso, y de ahí en adelante es donde va a empezar ahora a exclamar a través de una oración, pidiéndole a Dios que le siga ayudando. Dice el versículo 4. Me habías arrojado en el corazón del mar y las corrientes me cercaban. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Dios no lo iba a dejar solo, pero Jonás tenía que sufrir las consecuencias de lo que había él tomado en su propia decisión y libremente, que era alejarse de la presencia de Dios. Entonces sigue elevando esta maravillosa oración que él le dirige en medio de su angustia a Dios. Dice el versículo 6. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. ¿Por qué? Porque también las aguas nos llegan a nosotros hasta el cuello. Problemas, dificultades, incertidumbre, tantas cosas que pasan en medio de nuestra vida porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Las aguas nos llegaban hasta el cuello. ¿No ve que usted ha visto y escucha también a la gente que usted los escucha decir: es que tengo los problemas, es que no aguanto más, estoy hasta la coronilla de tantos problemas? Es decir, que el agua la tienen hasta arriba, estoy hasta el cuello de tantos problemas, de tantas dificultades. ¿Por qué? Porque les ha llegado el agua hasta allá, como lo presenta Jonás. Me habías arrojado en el corazón del mar, mi corriente, y la corriente me cercaba, tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y el versículo 6 dice: me subían las aguas hasta el cuello. ¿Por qué? Porque las tenía hasta ahí y le subían el agua hasta el cuello. El abismo lo rodeaba y las algas enredaban su cabeza. Y va a exclamar, como lo presenta el versículo número 5: he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. ¿Por qué? Porque él mismo fue el que ocasionó todo eso. Cuando Dios le dijo: tienes que levantarte e irte a Nínive, Jonás no lo hizo. Jonás hizo lo que él quiso. Jonás hizo lo que se le dio la real voluntad de poder realizar.
Si Jonás hubiera hecho lo que Dios le había mandado, no hubiera tenido que pasar por todo eso. Pero como Jonás rehusó obedecer a Dios, pues le tocó sufrir todas estas dificultades, que es lo que pasa también. Cuando una persona no hace lo que Dios le está mandando, entonces vienen las dificultades, vienen las incertidumbres, vienen los problemas, le va a llegar el agua hasta el cuello y entonces ahí sí se va a dar cuenta de que tenía que haber hecho lo que Dios le había mandado. Cuando una persona no obedece a Dios, bueno, algunos se darán cuenta, otros siguen recriminándole a Dios todo lo que está pasando en medio de la vida de ellos. Y aquí es donde nosotros también debemos ver qué estás haciendo tú. ¿Estás obedeciendo a Dios o no estás obedeciendo a Dios? ¿Estás llevando a fiel cumplimiento los mandatos de Dios o no lo estás haciendo? ¿O qué es lo que tú estás haciendo? ¿Será que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estás cumpliendo lo mandado por el Señor? ¿O será que estás haciendo tu voluntad? ¿O será que estás haciendo lo que tú crees conveniente poder realizar? ¿O será que tú estás haciendo lo que a ti se te da la real voluntad de poder realizar? Ahí está Jonás, el agua hasta el cuello, arrojado de la presencia de Dios porque él mismo lo quiso así, él mismo lo fraguó así, él mismo lo manifestó así, desde el momento en que rehusó ir a Nínive a decir lo que el Señor le había mandado que predicara. Y escuchemos lo que presenta el versículo número 7. A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Dios no lo dejó solo. Dios no lo abandonó a su suerte. Dios no lo dejó que se muriera allá en el fondo del mar. No, sino que Dios fue en su ayuda. Pero me hiciste, dice el profeta, subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Lo levantó y él se dejó levantar. Lo subió de la fosa, lo subió del lugar allá donde iba ya a tener su descanso para la eternidad en medio de la muerte por su desobediencia al Señor. Y el versículo 8 dice: cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Que dice, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti. Porque la oración tiene que salir de lo profundo del corazón. La oración tiene que brotar de la humildad del corazón de la persona. Porque la oración es hablar con Dios. La oración es tener un encuentro personal con el Señor. Y la oración también nos manifiesta que creemos en Dios y que tenemos toda la disposición para hacer lo que Él también nos pida a cada uno de nosotros. Y les invito, vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo número 24. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo número 24, para que escuchemos lo que nos va a presentar el Señor de lo que también nosotros debemos hacer por medio de la oración. Como les decía, la oración es hablar con Dios. Entonces Jonás elevó la oración a Dios. Jonás habló con Dios. Y es lo que nosotros también debemos realizar todos los días. Es lo que nosotros también debemos realizar en medio de nuestra vida. Así como no falta la comida para fortalecer nuestro cuerpo, que no falte la oración para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Y les animo a escribirlo en los comentarios. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo número 24. Y les invito también, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, y apoya también la evangelización. Dice así el Evangelio de San Marcos, capítulo número 11, versículo número 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración,
crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Es una manifestación lo que Dios nos presenta. Cuando hagamos oración, pidámosle al Señor y creamos que ya Dios nos lo ha concedido a cada uno de nosotros, ya que el Jonás también oró a Dios. Dice, y mi oración llegó a ti. Me acordé de Yahvé y mi oración llegó a ti. Es decir, tenía una confianza grande que Dios lo iba a ayudar a pesar de que había desobedecido sus mandatos, y es también como nos lo presenta el Evangelio de San Marcos. Nosotros debemos creer ya en lo que le vamos a pedir a Dios, pero tener fe de que eso va a pasar, de que eso va a suceder, ya que desde allí nosotros también manifestamos toda una confianza y una entrega a Dios, pero hay que hablarle desde lo profundo del corazón, hay que hablarle desde lo profundo de nuestra vida, desde lo profundo de nuestra alma, hay que hablarle también al Señor, ya que el mismo Jesús también nos lo va a presentar, que cuando hagas oración, entra en tu cuarto y cierra la puerta y háblale a tu Padre que allí está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, porque es como también el Señor nos invita a nosotros a orar, nos invita también a tener una entrega por Él, acordarnos siempre de Él y que no debemos nunca dejar de orar. Ahí está Jonás, dice el versículo 8, cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Pero no debemos nosotros esperar que nuestra alma se esté desfalleciendo, no debemos esperar nosotros que ya no tengamos fuerza, sino que debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Aquí nos presenta que Jonás ya en lo último fue que acudió a Dios, pero tú y yo no debemos hacer eso. Tú y yo no debemos esperar hasta lo último. Podrá decir alguno, pero Jonás lo hizo. Sí, lo hizo Jonás, pero nos presenta la palabra de Dios que nosotros no debemos ser así, que nosotros debemos orar a Dios todos los días, a cada momento, a cada instante, pidiendo al Señor, estemos alegres, estemos tristes, pasemos por problemas, no pasemos por problemas. Debemos siempre estar en una comunicación. ¿Con quién? Con Dios. Porque la oración es importante, así como es importante la comida, para fortalecer el cuerpo, para mantenerlo fuerte, para mantenerlo sano, vigoroso, para ir a trabajar, para ir a hacer todo lo que corresponde en el día a día. Pues la oración también fortalece el alma, para mantenernos fuertes en el seguimiento de Dios, para mantenernos fuertes para predicar, para anunciar su palabra, porque nosotros no debemos dejar de orar. Así como no dejamos de comer, pues tampoco debemos dejar de orar, sino que debemos tener siempre una entrega grande y profunda por Dios. Algunos dirán, pues Jonás lo hizo, sí, pero si Jonás lo hizo, tú no tienes que hacerlo, tú tienes que hacer las cosas mejor. Jonás clamó a Dios en la angustia, tú clama a Dios todos los días, tú pídele a Dios todos los días, tú elevas una oración a Dios todos los días, a cada momento, a cada instante. Tantas cosas que tenemos que pedirle a Dios, tantas cosas por las cuales agradecerle a Dios, tantas cosas por las cuales también nosotros manifestar una entrega por Dios, que no tenemos que esperar el momento de la angustia, de la dificultad, el momento en que las aguas lleguen hasta el cuello o hasta la coronilla, sino que todos los días, alegres, tristes, contentos, con problemas, con dificultades, a cada momento, a cada instante, debemos siempre estar en contacto con Dios, ya que el versículo 8 dice, cuando en mí se me desfallecía el alma, ya estaba en lo último, me acordé de Yahvé. Se vino a acordar de Dios, pero ahí está también la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Ya cuando vio que todo se había acabado, que todo se había terminado, que le tocaba cuidar puercos, que tenía hambre, que no podía comerse la comida de los puercos, entonces ahí sí reflexionó. Dice el profeta Jonás, me acordé de Yahvé. Y dice el evangelista que lo que Jesús presenta, reflexionó y dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan para comer? Y yo aquí me muero de hambre, volveré a la casa de mi padre. Es decir, se reflexionó. Jonás se acordó de Dios. Que nosotros nos acordemos de Dios todos los días.
Que no dejemos pasar un día sin que hagamos oración, sin que estemos a la escucha de su palabra, sin que tengamos una bonita intención para la celebración de la Eucaristía. Que todos los días podamos nosotros tener a Dios presente en medio de nuestra vida y en medio de nuestra alma. Dice el versículo 9. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas. Ahí está ahora. Porque hay personas que se dedican a ofrecerle culto al diablo, ofrecerle culto a los ídolos, a los brujos, a los hechiceros, a los santeros, a los masones, a todos los ídolos que se crea el ser humano para su propia conveniencia. Pero, ¿qué va a decir Jonás? Los que sirven, porque hay gente que le sirve a los ídolos, hay gente que le sirve al diablo, hay gente que le sirve a los brujos, los hechiceros, los santeros, a esos dioses que se han creado a su imagen, que se han creado a su manera. Dice, los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas. ¿Qué están sacrificando? Sus esperanzas. Jonás ahí reconoce que hay un solo Dios único y verdadero, que no existe más nadie fuera de Él y que hay que entregarlo todo por Él. Por eso dice, los que sacrifican a los ídolos vanos, claramente sacrifican sus esperanzas, están sacrificando su vida, están aniquilando absolutamente todo, están perdiendo todo, los que sacrifican a los ídolos. Así que nosotros debemos ofrecer y entregar nuestra vida a Dios, tener ese motivo de entrega, de confianza para con el Señor, de animarnos a decirle sí a Dios y a elevar una oración todos los días, a cada momento, a cada instante al Señor. Y el versículo 10 dice, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio. ¿Qué dice con yo personalmente en acción de gracias? Porque nosotros siempre debemos estar agradecidos con Dios. En acción de gracias ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Ofreceré un sacrificio en acción de gracias. Pero en acción de gracias, ¿a quién? En acción de gracias, ¿por qué? Debido a que nosotros debemos ofrecer en acción de gracias a Dios por todo lo que nos da, por la vida, por su amor, por su misericordia, por todo lo que el Señor permite que nosotros podamos vivir y experimentar a lo largo de nuestra vida. Que seamos agradecidos con el Señor, que seamos agradecidos con Dios y que podamos también ofrecer en acción de gracias un sacrificio y cumplir también los votos a Dios, ya que de Dios nos viene la salvación, ya que de Dios nos viene la redención, la misericordia para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir agradando a Dios en todo lo que hagamos en medio de nuestra vida. Y vamos a escuchar lo que nos presenta la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo número 11. Y te invito a escribirlo en los comentarios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo número 11. Y escuchemos a través de lo que nos presenta el apóstol, cómo tú, como yo, como todos, debemos transformarnos en una ofrenda de acción de gracias a Dios. Y es lo que nos presenta la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo número 11. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta, vamos a compartir la enseñanza con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y escribe segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo número 11. Y vamos a escuchar lo que nos presenta la Santa Palabra de Dios. Presta oído y que esté dispuesto a la Santa Palabra de Dios. Sean ricos en todo y den con generosidad, y nosotros lo transformaremos en acción de gracias a Dios. Sean ricos en todo, es decir, que nosotros podamos transformar nuestras acciones en acción de gracias al Señor. Que podamos transformar nuestra vida
en acción de gracias para con Dios, que debemos ser agradecidos con el Señor, que debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y así nos lo presenta también el profeta Jonás, cuando dice, pero yo, personalmente dice, pero yo, porque cada uno también debe hacerlo, cada uno también debe manifestarlo. Dice, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación, de Dios viene la salvación, la redención copiosa, la misericordia. Por eso debemos ofrecernos a Dios como una acción de gracia, como ese sacrificio de acción de gracias a Dios. Sé agradecido con Dios todos los días. Cuando te levantes, dele gracias a Dios por la vida, por tu familia, por tus hijos, por tu empleo, porque tienes salud, porque puedes ir a trabajar, por todos los que comparten contigo, por todos los que comparten en medio de tu trabajo, por todas las experiencias a lo largo del día. Dele gracias a Dios por la comida, porque puedes comer mientras tantas personas no pueden comer. Así que también dele gracias a Dios. No sea una persona pichirre, no sea una persona que no le da gracias a Dios, no, sino que seamos personas que agrademos a Dios, que le demos gracias a Dios, que ofrezcamos también sacrificios para darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite. Y dice el versículo 11, entonces Yahvé dio orden al pez y este vomitó a Jonás sobre la tierra. Es decir, Dios le ha concedido nuevamente la vida, lo libró de la muerte y le ha concedido la vida. Dios también nos ayuda. Dios también nos motiva, Dios también nos manifiesta que Él está para cada uno de nosotros. Pero tú estás para Dios. Hay que reflexionar a lo largo de lo que nos presenta este capítulo número 2 del libro del profeta Jonás. Hagamos oración, démosle gracias a Dios, acordémonos de Dios todos los días y que podamos tener un corazón entregado a la voluntad y a la misericordia de nuestro Dios. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado nos ayude a nosotros a crecer como personas, nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual, nos ayude a crecer en la oración, nos ayude a crecer en la ayuda también para con los demás y nos ayude a crecer en el reconocimiento de nuestras faltas, pedir perdón y no volver a cometer esas mismas faltas, esos mismos pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar en este encuentro con su santa palabra, en este día donde a través del profeta Jonás nos manifiesta que nosotros debemos acordarnos de Dios todos los días, que debemos dar gracias a Dios y que debemos hacer oración a cada momento y a cada instante. Ánimo, no tengas miedo, anímate a apoyar la evangelización. Vamos a darle todos en este momento un dedito para arriba, un me gusta y también anímate a compartir la palabra de Dios todos los días con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, para que de día en día vaya creciendo esta hermosa y maravillosa familia de la Santa Biblia Hablada y que nos podamos reunir todos los días y seguir reuniéndonos todos los días en torno a tener este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con humildad, con sencillez. Te invito también a ver el video que vamos a presentar y que se ha presentado de la ayuda que hemos tenido para con la familia pobre, para con la familia humilde. No lo dejes de ver, porque es gracias a todos ustedes que pudimos hacer posible esta maravillosa obra de ayuda y de compartir para con las personas pobres y necesitadas. Y anímate a seguir ayudando, anímate a seguir aportando para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Y lo puedes hacer comunicándote a través del +58 416 870 1640 y enviarnos un mensajito de cómo tú deseas apoyarnos para tantas personas que lo necesitan. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y dispón tu vida para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, que el Señor les acompañe siempre. No se te olvide, te espero mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, y por la noche para el encuentro del tercer capítulo del libro del profeta Jonás. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Les saludó y les habló el Padre José Medina.